estrategia política en la Argentina. Me parece que mucho de esto sigue siendo actual. Daniel, gracias. Fernando Borroni te saluda. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, ¿cómo podemos empezar a pensar este presente de nuestra sociedad cuando uno ve un evidente recorte, un evidente ajuste y una falta, por lo menos de forma visible, de reacción ante ese ajuste del gobierno? A ver, en las preguntas que te hacías creo que hay un tema interesante, que es yo creo que hemos tenido una muy mala percepción, sobre todo en el campo popular los últimos 20 años, de qué fue el 2001 y de cómo funciona la relación entre nuestra representación de los fenómenos sociales y nuestras acciones. Entonces, esa mala representación llevó a creer que el problema del 2001 fue que había mucho sufrimiento y entonces la gente salió a rebelarse y eso abrió la posibilidad de otra experiencia política. Y esto se lleva puesto 20 años de lucha en los 80 y los 90, que son los que hacen posible el 2001. Entonces, esa mirada sobre el 2001 me parece que incide hoy en esta pregunta de decir, pero ¿qué pasa que la gente no sale ante una situación que uno podría decir tiene niveles, no de similitud todavía con el 2001, pero sí de mucha profundización del sufrimiento, destrucción de las jubilaciones, del poder adquisitivo del salario, y es caer en esta lógica mágica, diría que no es como funcionan los hechos sociales, en este automatismo de decir, si la gente sufre va a salir a rebelarse o a expresar su descontento, y lamentablemente o no, eso no funciona así, digamos, ¿no? Entonces hay organizaciones que dan curso a ese enojo y sobre todo que permiten traducirlo con respecto a quiénes son vistos como los responsables. Entonces lo que tenemos hoy es una profunda hegemonía política y cultural. Esa batalla cultural de la que habla la nueva derecha la ha ido ganando la última década. Y entonces ese enojo sale mucho más horizontal, que esto es lo que yo caracterizaba como fascismo, neofascismo, que vertical. Entonces sale mucho más frente al de al lado que frente al de arriba. Claro. Y Daniel, recién decías algo de que la derecha ha dado una batalla cultural, que la ha ganado, la ha venido ganando. ¿En qué lo visibilizas? ¿En qué ves ese triunfo circunstancial, creo yo, de la derecha en términos culturales? Bueno, en varios puntos te diría. Uno de los más importantes, que es el tema que yo vengo trabajando hace un par de años en el próximo libro que estoy trabajando, es en la destrucción de la noción de responsabilidad, que es algo muy profundo y muy general, y en lo cual no podría decir que en los últimos años el progresismo ha colaborado con esa destrucción. ¿Qué quiero decir la destrucción de la noción de responsabilidad? Esta idea de que nosotros no somos responsables por las consecuencias de nuestras acciones y que debemos buscar solamente el mayor beneficio para cada uno de nosotros, ¿no? Y esto se vio con mucha fuerza, quizás tuvo un punto de explosión en el momento de la pandemia, con esta cuestión de si estamos dispuestos o no a aceptar ciertas limitaciones a nuestra acción que favorecen al conjunto. Pero eso que quedaba muy explícito en la pandemia, como una medida de cuidado de salud, uno podría pensarlo también en el campo impositivo en relación a la evasión o en un montón de otros terrenos, incluso en el tránsito, te diría en términos de decir, bueno, para una vida social más articulada, más armónica, se requiere aceptar limitaciones a nuestra acción, que es el eje de este pensamiento libertario, no aceptar ninguna limitación. Entonces, fíjate, bueno, tuvimos un episodio, parecen pavadas, pero dan cuenta de un episodio en el sur, en estos días, de una persona que trata de ir a nadar a un lugar donde es peligroso y donde los bañeros le tratan de explicar que no puede. Y más allá de el episodio específico y el maltrato del bañero, es que terminan despedidos los dos bañeros, yo tomo la otra parte de la historia, es decir, la convicción de esta persona, como de tantas otras, que puede estar por encima de cualquier norma. Y entonces, si cancelan un vuelo por cuestiones de peligro, es ir a romperle la cara al personal de la aerolínea porque yo quiero viajar. Y yo
yo quiero meterme en el mar aunque sea peligroso y yo quiero que inmediatamente me hagan un test de alguna enfermedad en el hospital y yo quiero aprobar las materias en la escuela y si no voy a trompear a quien se ponga en el camino. Entonces me parece que esto es un triunfo muy fuerte de este individualismo feroz que luego se expresa políticamente, pero que da cuenta de algo que es mucho más profundo. Claro. Daniel, ¿qué tal? Marco Cittadini te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Bien, me pregunto allí cómo se conjuga, cómo marida esa actitud que está muy clara y que vos describís muy bien con esta otra represiva, más asociada por ahí a Patricia Bullrich, pero que es parte de la propuesta política de Javier Milei, de, bueno, las Fuerzas Armadas tal cosa, la policía tal otra, por supuesto la decisión de cercenar algunos espacios de libertad. ¿Cómo conjugan una cosa y la otra, ¿no? Porque a veces a mí me cuesta, quizá lo hayas analizado en ese sentido, ¿no? Es que fíjate, está buena tu pregunta, Marcos, que eso está muy fraccionado en términos de clase, digamos, ¿no? Entonces, los sectores acomodados, los sectores medios y medio altos, la idea es una asunción de que pueden actuar sin ninguna limitación en su vida. Y por otro lado, una profunda estructura represiva creciente hacia los sectores populares. Fíjate que el protocolo no se ha aplicado igual en todas las manifestaciones, ha sido muchísimo más duro en lo que ha sido el intento de movilización de los sectores más humildes, más desprotegidos, particularmente los movimientos sociales, en algún sentido en alguna de las marchas sindicales, y ha sido mucho menos fuerte, por ejemplo, en la movilización universitaria, más allá de la universidad, ¿no? Entonces digo, está apuntando más bien a impedir la movilización de los sectores que cuando se movilizan logran justamente transformaciones de otras características. Es el sector al que se quiere mantener mucho más paralizado. Ahora, Daniel, frente a esto que describís, la pregunta es ¿qué? Recién citaba a José Saramago cuando describía un poco el neoliberalismo que avanzaba y decía, bueno, ¿y frente a ¿a qué? Frente a esto la conciencia, decía él, ¿no? Y lo iba explicando. ¿Frente a esto qué? Porque la sensación que uno tiene es que el progresismo, el campo nacional y popular, pero no sé, llamémoslo como querramos, quizás seguimos dando las batallas frente a con un lenguaje que es viejo, que no nos interpretan las nuevas generaciones, no sé, lo pongo todo como interrogante. Porque yo no soy de los que creo que el amor vence al odio. Porque evidentemente el odio tiene una maquinaria que es mucho más fuerte. Pero, ¿qué contrapones a todo esto? ¿O qué debiera pasar desde el campo nacional y popular para empezar a ponerle límites a esto? A ver, hay varios temas, claro, esa pregunta crucial, tuya, Fernando, y ojalá tuviéramos todas las respuestas, sería más fácil, pero vamos a intentar con toda la dificultad que eso implica. Por un lado yo diría, sí, comparto lo que decís de los lenguajes que hay que repensar, pero hay una cuestión más de fondo, que a mí me parece que le ha dado el triunfo a la derecha en esa batalla cultural, que es, Lucas Arrimada lo ha llamado la hipocresía insensible, ¿no? Del progresismo, del campo popular, que es que hay muchas de las cosas de las que ha planteado esta nueva derecha que termina teniendo razón, pero por el carácter hipócrita de las fuerzas populares. Entonces, cuando vos decís que le vas a solucionar la vida a la gente y no se la solucionás, cuando, por ponerte el caso, que yo en su momento recuerdo que lo planteé como un quiebre fundamental de la democracia, que fue la foto de la fiesta en Olivo. Sí, claro. Eso fue durísimo porque era como la realización de todas las fantasías conspirativas de la antipolítica que cobraban realidad. Claro. Es decir, el mismo tipo que sanciona leyes que me implican un sufrimiento importante para poder colaborar con lo social, que tenían alto nivel de apoyo todavía en abril, mayo del 21, en los estudios que hacíamos encontraban un alto nivel de apoyo. Bueno, toda esa gente, incluidos nosotros, nos sentimos estúpidos cuando vemos que quien sancionaba esas leyes no las cumplía, digamos, ¿no? Y en el medio, Daniel, perdóname, y en el medio aparte es un tema, yo también estaba convencido que esa foto para mí quebró el vínculo con la política, no digo casi definitivamente, pero ahí sobre todo porque además estábamos en un momento donde, como vos bien decís, aquellos que te establecen la norma la estaban violando, pero además
esa violación podía significar, y de hecho significó la muerte. O sea, estaba mezclado ahí eso. Por eso fue tan grave, pero lo que digo es, no fue un hecho absolutamente puntual y excepcional, y eso fue lo terrible. Esa foto daba cuenta de que hay sectores, porque veníamos del vacunatorio VIP, que se da cuenta de que hay un conjunto de sectores de la política, incluyendo gran parte de los representantes de un movimiento popular, que viven en una situación que no tiene nada que ver con la de la mayoría de la población, y que además en ese submundo en el que viven consideran que la ley no está hecha para ellos. Claro, Entonces ellos tienen una cola especial en la cual se vacunan, ellos pueden hacer una reunión que el resto de la gente no puede hacer, ellos viven de una manera que el resto no vive, y esto se naturaliza. Claro. Y entonces me parece que esto es lo que vio la nueva derecha para volver a retomar ese discurso antipolítico que era el que llegó al 2001, digamos, pero ahora retomarlo por derecha. Está Porque clarísimo. el 2001 era construyamos una sociedad mejor sacándonos encima a todos estos tipos. La antipolítica actual es, como esto nunca va a poder ser mejor, hagamos lo mismo. Y es muy distinto, porque la reacción de los 90, de esa lucha de los 80 y 90 que llegó al 2001, era esperanzadora, y por eso era por izquierda, construyamos una sociedad mejor. Mientras que esta nueva derecha plantea aceptar que la sociedad es una porquería y comportarnos nosotros de esa manera. Qué bárbaro. Y eso es muy distinto, digamos. Daniel, qué placer escucharte. Te vamos a molestar más seguido, te advierto. No, por favor, encantado. Gracias por el llamado. Un placer muy grande, gracias. Daniel Feierstein, doctor de la Universidad de Buenos Aires.